Bien. Un hallalla al vicepresidente de la República, Álvaro García, un hallalla al ministro de Descolonización, Félix Cárdenas, un hallalla a todas las autoridades del Estado de Bolivia plurinacional. Me alegra y me recuerda cuando tenía mis 13, 14 años, cuando me conocí con Fausto Reinaga. En ese momento, cuando el movimiento universitario Juliana Pasa se constituía como una organización política, de aquellos jóvenes indios donde estaba Constantino Lima, Rosendo Condori, Raimundo Tambo, Urdininea, Quintina Pasa, Juan Rosendo Condori y muchos otros. Yo era un jovencito que todavía, yo iba detrás y también estaba Fausto. Me acuerdo que en la vuelta de la Pérez Velasco entraban para darle el apoyo a Torres y él tenía que darle 100 fusiles para defender la revolución del gobierno de Torres, porque él decía, me han dejado, me han abandonado los socialistas. Y era verdad. Y Zeque Terán dijo que no hay que darle a estos indios estas 100 armas, y no se concretizó ese apoyo de los indios. Y poco a poco comprendí de que el indianismo era una teoría, una ideología, que luchaba de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a disposiciones internacionales. Y es por eso que posteriormente se usa las Naciones Unidas, Alcisa, aquellos encuentros en Ginebra. Ese era el indianismo. Indianismo quiere decir que aquel grupo que usa las leyes internacionales para concretizar el objetivo de la restauración del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Y los indioístas eran aquellos con Manco Inca, con Zaire Tupac, con Tupac Amaru, Tupac Katari, que ellos decían que tenemos que luchar con nuestras propias leyes y gobernarnos nosotros mismos, y es por eso que se constituyó el Estado de aquel Tahuantinsuyo en la localidad de Vilcabamba. Rumimaki en 1915, de igual manera, en Puno, con todos los aymaras, estableció ese Estado federal del Tahuantinsuyo. Y el último que le siguió fue Laureano Machaca, que estableció esa República del Collasuyo en Huaycho en 1956. Esos eran los indioístas. Y los indianistas que luchaban también a par, ¿no?, como aquel Titu Cusi, que había mandado unas cartas a la corona real para que reconozca el Tahuantinsuyo. Como lo hizo Santos Atahualpa, personalmente él viajó a Europa, estuvo por Francia, por Angola, y él al regresar en el Valle de Jauja reconstituyó también el Tahuantinsuyo. Eso no lo conocemos, pero poco a poco, por 1900 y después de la guerra del Chaco, se fortalece el indigenismo, que es otra corriente ideológica que trata de hundir a los indios para incorporarlos, integrarlos a los estados de Perú, Chile y Bolivia. Es un indigenismo que con la literatura se va fortaleciendo. ¿Pero por qué? Porque las ideas de este hombre Agustino, Tomás de Aquino, que se basaba que todo era Dios, con su suma teológica, se ve introduciendo con los españoles, y a partir de eso van calificando a todo el mundo de los que no creían en Dios en indios. Y la palabra indios se va internacionalizándose por todo el mundo. La actual India no tenía ese nombre, fue nombrado por los persas. Su nombre dice que era Batrava. Es que el concepto de indio es un concepto helénico, persa, greco-latino. Y ese concepto se ha determinado a tal punto que puede irradiar ese pensamiento filosófico de Tomás Aquino en todo el mundo. Por esa razón los ilustracionistas, los humanistas, con Descartes, que con su código ergo sum, como decían, pienso luego existo, todo se basaba en Dios, todo era Dios. Y es por eso que la corona española siempre nos han conocido como indios, con esa contraposición. ¿Por qué? Nosotros pensábamos de otra manera. Por eso Campanella, Tomás Moro
quieren hacer conocer esa utopía donde había igualdad, donde no había propiedad privada, donde no había el crimen, donde no había el egoísmo. Y eso fue convertido poco a poco con Marx, lo que se llamaba la comunidad primitiva, tratando de buscar una respuesta al mundo frente al liberalismo que se había establecido, formalizado con Adam Smith, y poco a poco van reconociendo que nosotros, los indios salvajes, podíamos proponer nuevas propuestas al mundo. Y ustedes pueden leer a los filósofos, ¿no?, que ellos, en base a nuestro pensamiento, van cambiando sus ideas de rechazar al idealismo y de mantener el materialismo. Marx fue uno de ellos, luego va prosiguiendo otros filósofos, ¿no?, con Heidegger o el Nietzsche, más antes, que cuestiona al mundo, criticando a ese Dios y convirtiéndose en un ateo, tratando de borrar esa mentalidad que existía. Y se puede ver al mismo Heidegger o al mismo Foucault, que cuestiona con esa determinación de que el poder y la locura es lo que manda al ser humano. Y así, Sartre y otros filósofos no han llegado a la altura de nuestros sabios, de nuestros amautas, porque vemos en el día de hoy que la idea del bien y del mal parece que es lo mismo para nosotros, porque eso nació en Grecia, porque en nuestro Tahuantinsuyo no había esa concepción de lo que era el bien y el mal. No había eso, porque si buscamos en nuestras palabras en los diferentes idiomas, no existe. No sé qué quiere decir bien en aymara. Si quiere decir wali es latín, y si quiere decir suma también que es latín. Y si quiere decirse mal, yo no encuentro qué será mal. Ñanja no es mal. No podemos cómo llegar a esa concepción. Claro que hemos sido muy influidos por la filosofía greco-latina, y es por eso que Fausto en uno de esos dice ni con Cristo ni con Marx. Y se ve en estos días que el socialismo de Marx se está confraternizando, parece, con el capitalismo. Vietnam claudicó, pues, cuando hizo sus relaciones con Estados Unidos. Luego China, ¿qué hizo China? Un país socialista comunista. ¿Dónde está la filosofía de Mao? ¿Dónde está donde los obreros tienen el respeto? Ahora no, los inversionistas capitalistas se han metido en la China para producir productos, mercancías de ese capitalismo que ha llegado por todo el mundo, y aquí, pagando mal a sus obreros, no tienen el derecho de hacer huelgas, no tienen derecho a hacer sindicatos libres, ni tampoco impuestos, no pagan. ¿Y quiénes se benefician? Aquellos inversionistas imperialistas de Estados Unidos que han llegado hasta China. Me parece que el capitalismo es algo inhumano, es algo salvaje que va tratando de incorporarlo a todos aquellos países socialistas, como cayó en 1985 el muro de Berlín, aquellos comunistas de la Alemania del Este, que se incorporaron rápidamente a aquel país alemán capitalista, y sus jóvenes migraron por todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No funciona el socialismo? ¿No funciona el comunismo? ¿Qué es lo que está pasando ahora con Estados Unidos? ¿Tratará de integrarlo y consumirlo dentro de su economía capitalista a Cuba, con esas relaciones actuales que se va a determinar? ¿Y qué va a pasar de nosotros, que hemos tenido como amigo a Cuba y que nos va a dejar solos? Creo que aquí debe mantenerse esa filosofía, ese pensamiento del Pacha, ese pensamiento que no solamente pensamos en el ser humano. La filosofía greco-latina más piensa, busca al hombre, a la razón. Nosotros no, ese chuima no es razón para nosotros. El chuima es algo, una concepción que está dentro, puede ser espiritual y material, siempre hablamos. Entonces, hermanos, creo que el Estado plurinacional en estos últimos años, desde el momento que se constituyó, debe digerir, debe tenerlo en su cuerpo, esa filosofía de la Mauta, del Pacha,
que nosotros podemos ser portadores de otro pensamiento, de otra ideología que pueda solucionar los problemas del mundo. Ya no buscan aquellos movimientos alternativos, propuestas ni utopías, no hay. Antes todavía salían por tener una vida igual, por tener un salario, para que desaparezca la miseria, el hambre. Ahora no, todos buscan que se solucionen los problemas. Eso está pasando en México. Las marchas ya no son como antes. Las marchas están contra la violencia, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Entonces ese pensamiento amáutico, ese pensamiento indio tiene que salir de acá, tiene que brotar. Y a partir en el momento en que nos encontramos con el hermano presidente Evo, debe darse. Y creo que estos 4 libros, con esa Europa prostituta como lo cuestiona, poco a poco sistematizar a los jóvenes, irradiarlo, y así podemos penetrar en todo el mundo, porque nosotros no pensamos en la búsqueda del hombre nomás, pensamos qué le puede pasar a la piedra, al río, a las plantas, a los animales, el cosmos, qué es lo que puede pasar con el viento, el agua. Nosotros pensamos a partir de un conjunto. Ese es el Pacha. Ese es el Pacha que necesita nuestra Pachamama para sobrevivir. Estamos en la sobrevivencia. Por eso, hermanas y hermanos, estas 4 obras van a ser un puntal de discusión y análisis. Hermanos, que ustedes están acá, del posterior Muja que estuvimos, Carlos Mamani, Samón Conde, Sebastián Mamani, un tal Condoreno, un tal Zenobio Quispe, un tal, no sé, Tanticonas, de Marta Orozco. ¿Dónde están ellos? No los veo como portavoces o protagonistas, no están. Solamente vemos dentro de la estructura política de nuestro hermano Evo a otros que lo hagan, que nos imiten bien. Si nos invitan a fortalecer, vamos a estar ahí como guerreros, pero hasta el momento no estamos, pero estamos detrás de las murallas, apoyando al hermano Evo, apoyando en todo momento, pero lo que se necesita es participación. Aquellos que hemos seguido para constituir esa universidad amáutica que hizo Fausto Reinaga en su cuartito, y le hemos plasmado en Laja, en 1999, esa universidad de Tahuantinsuyo es pues la luz, el faro de esa nueva ideología, que en este momento, como ayer decía el hermano Evo, estamos en el 21 de diciembre, en el Capajraimi, donde nuestra isla de Quejo debe salir. Debemos recuperar no solamente los bienes materiales, también las ideas de poder plasmarlo. Hermanos, nosotros tenemos que fortalecer este proceso y encaminarlo. Tal está en el Capajñán, en ese camino. Necesitamos de ustedes, hermanos, necesitamos la fuerza de ustedes. Por esa razón, yo quiero decirle a Fausto que su espíritu está por estos lugares, decirle, se ha hecho. El hermano Inca lo ha hecho con otros hermanos, la Universidad Indígena de Tahuantinsuyo, pero el ministro Aguilar nos ha cesado. Ya ha cesado 3 años, ha hecho de que no hayan licenciado solamente técnico superior, y a nuestro vicepresidente Álvaro García yo le pido que tome cartas en el asunto y solucione el problema. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo como universidad es el faro que va a fortalecer este proceso, porque de ahí estuvieron diputados, senadores, estuvieron concejales, y hemos hecho mucho con esa huipala, que lo he diseñado hace rato, consta, le dije, esa huipala lo hemos diseñado, mi persona, y no he pedido ningún monto de dinero para que me recompensen. He favorecido este Estado, y este Estado tiene que reconocer a aquellos pioneros como a Fausto, y me alegro que el Estado, Félix Cárdenas y otros, el vicepresidente Álvaro, estén en este momento fortaleciendo este camino, y por esa razón ellos van a tener reconocimiento en la historia. Por eso quiero terminar y decirles, ¡Hayale Fausto Reinaga! ¡Hayale Tahuantinsuyo! ¡Hayale!